Una niña de 13 años de edad va a ser madre por segunda vez. Su historia ha conmocionado a los argentinos, también al resto del mundo que se ha enterado del caso. Autoridades investigan si este caso es consecuencia de un abuso sexual por parte de la pareja de su madre, o sea, su padrastro. La menor quedó embarazada pocos meses después de dar a luz a su primer bebé, una situación de vulnerabilidad tanto para la niña como para sus dos hijos. Es tema de debate y preocupación en la sociedad argentina. Tiene tan solo 13 años y está esperando a su segundo hijo. Del primero no se sabe aún quién es el padre. Aunque las autoridades hablaron de una supuesta violación el año pasado, hasta el momento no han identificado al responsable. Incluso la menor se encuentra de nuevo embarazada y nuevamente se investiga si fue abusada sexualmente. La niña, cuyo nombre no ha sido revelado, vivía con su madre de 32 años, su hermana de 11 y su padrastro en una zona rural de la localidad de Santa Isabel, en la provincia argentina de Santa Fe. Las autoridades manejan dos hipótesis. El reciente embarazo podría ser producto del abuso de un familiar político, es decir, la pareja de su mamá, o la menor tendría una relación sentimental con un hombre mayor. El caso fue detectado cuando la niña comenzó a faltar a la escuela porque sus familiares no habían realizado ninguna denuncia previa. La Fiscalía ordenó estudiar el ADN del primer bebé que nació hace pocos meses para averiguar la paternidad y esperarán al parto del segundo para comprobar si los exámenes genéticos coinciden. Actualmente la menor y su hermana fueron separadas de su hogar y trasladadas a la casa de un familiar por orden de la Procuraduría. Bueno, y ser madre es el compromiso más grande que puede asumir una mujer. Este rol también conlleva un proceso de maduración previa, tanto a nivel físico como emocional, por lo que es conveniente que para el inicio de este papel se tenga la edad adecuada. Al menos eso lo dicen las personas conocedoras en esta materia. Vamos a establecer contacto desde nuestros estudios en Nueva York con Paula Ávila Guillén. Ella es especialista de programas de Centro de Derechos Reproductivos. Señora Ávila, un buen día. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuáles son las implicaciones para una menor de edad? Ya lo veíamos en el video. En su vida, en su desarrollo, a los 13 años de edad, queda embarazada y esto ya ha sucedido en 2 ocasiones. Existen muchísimas implicaciones, tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista de sus derechos legales. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud ya ha establecido los riesgos que tienen para una niña en formación el tener un embarazo. Imagínense un segundo embarazo. Existen unas tasas de mortalidad materna en el embarazo adolescente. Adicionalmente, existen la posibilidad de riesgos a largo plazo en el momento de dar a luz cuando estamos hablando de niñas menores de 18 o incluso 19 años, en este caso una niña de 13 años. Adicionalmente está por el otro lado las implicaciones desde el punto de sus derechos. El derecho a vivir libre de violencia es algo que a ella se le está vulnerando, el derecho a la dignidad, el derecho a tener un proyecto de vida. Como un segundo embarazo a los 13 años trunca su proyecto de vida, sus sueños, su derecho a decidir con respecto a su propio cuerpo y a lo que ella quiere ser cuando grande. Todo este tipo de implicaciones, tanto a nivel de salud como a nivel legal, pues generan muchísima preocupación. Evitar un caso así en donde el agresor está precisamente dentro de la casa y donde ningún adulto se responsabiliza sobre ese hecho. Creo que lo más importante es pensar aquí, porque ya estamos hablando de un segundo embarazo, ¿qué no se hizo la primera vez para tratar de evitarse? Es muy importante para poder detectar casos de abuso sexual que los padres y los hijos tengan una relación de confianza en donde se hable abiertamente sobre lo que es la sexualidad. Para eso es fundamental que exista educación sexual, tanto en los colegios como dentro de sus casas. Educación sexual que sea científica, que sea laica, que sea apropiada para la edad. Esto permite que las niñas hablen y se sientan más cómodas y tengan claro qué es apropiado y qué no es apropiado para ellas. Pero al mismo caso existe la preocupación de qué pasó, cuáles fueron las consecuencias judiciales del agresor en el primer embarazo, por qué no se tomaron en ese momento las medidas que se debían tomar para prevenir que esto volviera a ocurrir, dado que el hecho de que ella ya estuviera embarazada implica y da una alarma de que ella se encontraba en una situación de alta vulnerabilidad.
Ahora, ¿cuál es la labor del Estado en este tipo de casos? Preguntarle particularmente en el Estado argentino si cuenta con algún programa de asistencia, de ayuda permanente para quienes pasan por una situación así. Es decir, en cuanto al cuidado de esta menor, de sus 2 hijos y por supuesto la recuperación. La labor de los estados siempre es el tratar múltiples labores y responsabilidades de los estados. Una primera es de respetar los derechos, pero también existe un deber de prevención y existe un deber de sanción. En este caso, el Estado tiene que prevenir el embarazo adolescente y tiene que tomar todas las medidas necesarias para prevenir que existan embarazos precoces, dadas las grandes implicaciones que esto tiene para los derechos de las niñas y también para la salud pública. Entre las obligaciones de prevención se encuentra en que el Estado tenga una ley que sea integral de derechos sexuales y reproductivos, que incluya educación sexual que sea adecuada para la edad y adicionalmente acceso a anticonceptivos, acceso libre a todo tipo de anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y una ley que sea integral y proteja los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pero adicionalmente existe una labor de sanción y es una vez el caso sucede que se haga un proceso judicial que sea adecuado para sancionar a los responsables, investigar de una forma objetiva para poder sancionar a los responsables de un caso de abuso sexual como el de esta niña. Estamos hablando precisamente de proteger esos derechos o prevenir el embarazo en menores de edad, pero ¿qué pasa con esos menores que son ya hijos de otra menor de edad? ¿Cómo y quiénes le garantizan la protección que no tiene la mamá o que no ha tenido? Pues no hay forma de decir que se garantiza completamente, porque las obligaciones que el Estado tiene frente a la madre son las mismas que tendría frente al niño y frente a cualquier ciudadano. Es un deber de garantizar, es un deber de proteger, es un deber de sancionar, pero es muy preocupante que no se piense en cuál es el futuro de esos niños que nacen de otras niñas, porque ella tiene 13 años y es madre, pero sigue siendo una niña, y que no existan medidas para proteger cuál va a ser el proyecto de vida de esos niños. Muchas personas que se oponen a pensar en que deban existir educación sexual adecuada o que deban existir una ley comprensiva de derechos sexuales y reproductivos no piensan en muchos casos cuáles son las consecuencias de los embarazos no deseados. Y es muy importante pensar en esas consecuencias no solo para la madre, pero también para el caso de los niños que nacen de otros niños. Es fundamental que, dadas las altas tasas de embarazo adolescente que existen en Latinoamérica, una de las más altas en el mundo, aproximadamente 2 millones de niñas entre 15 y 19 años dan a luz al año en Latinoamérica, que los estados tomen todas las medidas necesarias para prevenir el embarazo adolescente y, en los casos donde hay abuso y violencia sexual, todas las medidas necesarias para sancionar a los responsables. Ahora, hay un padrastro implicado en esta violación. Según las primeras indagaciones, una madre que habría silenciado un hecho que posiblemente conocía. ¿Cómo debe operar la justicia en estos casos? Tal como lo estaba diciendo, es fundamental que exista una investigación adecuada que cumpla con los criterios necesarios y una investigación efectiva y eficaz y rápida. En este caso, no sabemos qué pasó con el primer embarazo, no sabemos qué pasó con el primer abusador, pero también es muy importante que no normalicemos el embarazo adolescente. En algunos lugares se vuelve desafortunadamente un poco muy común ver a niñas de 13 años o 14 años embarazadas. La normalización del embarazo adolescente es un problema muy grave para nuestra sociedad y manda un mensaje muy preocupante. Entonces, es importante que la justicia actúe de forma eficaz, objetiva, para poder evitar más abusos, para poder evitar más violencia y al mismo tiempo mande un mensaje en el que diga que el embarazo adolescente sencillamente es
abuso y no algo normal. Bueno, lo hemos estado repitiendo a lo largo de esta entrevista. Padres y educadores están llamados a proteger a la infancia y a la juventud, pero en los establecimientos educativos, ¿cómo pueden detectar que se está dando un caso de estas características? Es imposible tener una metodología exacta para determinar cómo se puede detectar un caso de abuso sexual. Sin embargo, sí hay medidas que se pueden tomar. La primera de ellas es la educación sexual. Cuando los niños en su edad apropiada sienten cómodos identificando su cuerpo y su sexualidad, se sienten cómodos hablando de su sexualidad, saben identificar qué es algo apropiado y qué es algo no apropiado para su edad, muy seguramente van a sentirse más cómodos teniendo esas conversaciones con sus padres o con sus profesores. Pero cuando todo lo que tiene que ver con la sexualidad es un tabú, eso crea mucha más resistencia para poder hablar de estos temas de forma abierta. Y por el otro lado, también existen las labores de los profesores y padres de familia de no sentir de no normalizar eventos como estos y de entender qué es apropiado o no apropiado para la edad determinada en que se encuentran las niñas. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros Paula Ávila Guillén, especialista de programas de Centro de Derechos Reproductivos. Gracias y un buen día para usted. Muchas gracias a ustedes por la invitación.